Buenos días, mi nombre es Ayeta Alejandra Torres Morales de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio. Voy a explicar los métodos numéricos para la materia Matemáticas para la Ingeniería 2, impartida por la docente Adriana Fabela Acevedo. Bueno, los métodos numéricos son procedimientos computacionales que permiten encontrar soluciones aproximadas a problemas matemáticos que no pueden resolverse de forma analítica. Son esenciales en ingeniería, física, química, economía y ciencias computacionales. Son técnicas y algoritmos que se utilizan para resolver problemas matemáticos complejos mediante cálculos aproximados, especialmente cuando no existe una solución analítica o cuando la solución analítica es demasiado difícil de obtener. Los principales métodos es el método de Euler, que es por aproximación paso a paso para resolver una EDO, el método de Runge-Kutta, más preciso que Euler y es muy utilizado en simulaciones, el método de bisección y Newton-Raphson para encontrar raíces de funciones. También el método de diferencias finitas para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Un método numérico es un conjunto de técnicas matemáticas que permiten encontrar soluciones aproximadas a problemas que no pueden resolverse de forma exacta o analítica. Estos métodos son fundamentales en computación científica, ya que permiten resolver ecuaciones, derivadas, integrales y sistemas de ecuaciones, entre otros. Un ejemplo es el método de Euler para resolver ecuaciones diferenciales o el método de Newton-Raphson para encontrar raíces. La aproximación es el valor que se obtiene mediante un método numérico en lugar de el valor exacto, dado que muchas operaciones no pueden resolverse de forma perfecta. Por ejemplo, las raíces cuadradas y racionales usamos valores cercanos para hacerlas una aproximación del valor real, como un ejemplo aquí en la imagen. El error numérico es la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado de un cálculo. Puede ser absoluto o relativo y se debe a limitaciones en los métodos o en la representación de los números como el redondeo en computadoras. Hay dos errores, el error absoluto y el error relativo. El absoluto es la diferencia directa entre el valor exacto y el valor aproximado. Se expresa en las mismas unidades que los valores involucrados en el cálculo. El error relativo es el error absoluto dividido por el valor exacto o valor medido en algunos casos. Se expresa como un porcentaje o una fracción, lo que permite comparar errores en cálculos con valores de diferentes magnitudes. Las cifras significativas son los dígitos de un número que contribuyen a su precisión. Se utilizan para indicar la exactitud de una medición o cálculo en esencia. Son los diagnósticos que tienen significado y que no son ceros meramente para indicar la posición del punto decimal. Un ejemplo es el número 3.145. Hay cuatro cifras significativas. Por ejemplo, en este número, lo verde indica que los ceros no son significativos después de un decimal antes del número distinto de cero. Lo rojo, que es el 34, indica que todos los números distintos de cero son significativos. Y los ceros, que es lo azul, indica que los ceros después de números distintos de cero es un decimal con significativos. La precisión se refiere a la repetibilidad de los resultados. ¿Qué tan cercanos están entre sí si varios resultados obtenidos por medición o cálculo repetido? Un ejemplo es si mides 3 veces una distancia y obtienes 10.1 centímetros, 10.0 y 10.1, los datos son precisos, aunque no sean necesariamente correctos. La exactitud indica qué tan cerca está un valor medido o calculado del valor verdadero o aceptado como correcto. Un ejemplo es si el valor real es 10.0 y obtienes 9.9 centímetros, el resultado es exacto, aunque no tan preciso si otras mediciones varían mucho. La incertidumbre representa el rango de duda que acompaña a un valor medido o cálculo.
refleja el límite dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero. Se refiere a la falta de certeza o precisión en una medición, cálculo o estimación. Un ejemplo es medir una masa. Significa que el valor real está entre 12.3 y 12.5 gramos. La incertidumbre puede surgir de la limitación de instrumentos, condiciones del entorno o errores humanos. El sesgo es un error sistemático que desvía consistentemente los resultados en una dirección determinada. A diferencia del error aleatorio, el sesgo tiene una causa fija. Un ejemplo es una balanza que siempre marca 0.2 gramos de más, tiene un sesgo positivo. El sesgo reduce la exactitud de los datos y es crítico detectarlo en estudios científicos o procesos de calibración. Los tipos de errores numéricos se clasifican en 4, empezando por el error absoluto, que es la diferencia directa entre el valor exacto y el valor aproximado de un número. Mide cuánto se ha desviado de la aproximación sin considerar la magnitud del valor real. Se calcula tomando el valor absoluto de la diferencia entre el valor real, que es BR, y el valor medido, que es VM. Es decir, el error absoluto es igual a valor real menos valor medido. Y es así como se calcula. Un ejemplo es si el valor exacto es 10.0 y el valor aproximado es 9.8, sustituimos y hacemos la resta. En este caso daría como resultado 0.2. El error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor exacto. Permite expresar la desviación en términos relativos, es decir, en proporción al tamaño del valor real. Se usa especialmente cuando se comparan errores de diferentes magnitudes. Aquí podemos apreciar en la imagen el error relativo es igual a el exacto menos el aproximado sobre el valor exacto y a menudo se expresa como porcentaje. Aquí vemos un ejemplo que dice el error relativo sustituimos es igual al valor exacto sobre el valor exacto y el valor aproximado, aquí está, igual a 0.2. Hacemos el error relativo porcentual y nos daría 2%. El error de redondeo es el error que se produce al ajustar un número real a un número con menor cantidad de cifras significativas. Ocurre comúnmente cuando las computadoras o calculadoras almacenan valores con precisión limitada. El redondeo se puede hacer hacia arriba, hacia abajo o al número más cercano, dependiendo del criterio usado. El error truncado es el error que se produce al cortar, o sea, truncar una expresión infinita o continua para convertirla en una forma finita. Sucede en series derivadas o integrales cuando se simplifica un número limitado de términos o pasos. En este caso se omiten ciertos términos o pasos pequeños para reducir el tiempo de cálculo. Un ejemplo es la serie de Taylor para calcular Euler, si Euler es infinito. Aquí vemos que empieza la ecuación. Si se usa solo hasta el segundo término, se trunca y el resto de los términos generan un error de truncamiento. En conclusión, de la clasificación de los tipos de errores numéricos, el absoluto mide la magnitud de la diferencia directa. ¿Por qué ocurre? Por el cálculo aproximado. ¿Cuándo se usa? Cuando se va a comparar con el valor real. El relativo mide la proporción del error respecto al valor exacto. Ocurre cuando ¿por qué ocurre? Mismo que el absoluto, pero normalizado, o sea, por el cálculo aproximado. Y se usa para comparar errores de diferentes tamaños. El redondeo mide la diferencia causada al limitar cifras. Ocurre por la limitación de almacenamiento o formato y se usa para cálculos con decimales finitos. El truncamiento mide la diferencia por cortar una serie o proceso. Ocurre por la aproximación al simplificar procesos infinitos y se usa en series, métodos iterativos y en la serie de Taylor. La interpretación de resultados se puede interpretar en que un error absoluto pequeño indica que el valor aproximado está cerca del exacto. También que un error relativo bajo sugiere que la proporción del error con respecto al valor real es mínima.
El contexto determina si un error es aceptable. Por ejemplo, en ingeniería de precisión se buscan errores menores a 0,001%, mientras en cálculos rápidos que puede tolerarse un por ciento más. ¿Por qué se producen estos errores numéricos? Pues los errores aparecen por varias razones, como el uso de métodos aproximados, como series o iteraciones, las limitaciones del software o hardware para representar números, o sea, el redondeo, las suposiciones o simplificaciones en los modelos matemáticos y cortar una expansión infinita de un número finito con de términos, o sea, el truncamiento. Ahora explicaré el método de Euler, pues es una técnica numérica para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, o sea, una EDO, del tipo que vemos en la imagen. Es decir, conocemos la derivada de x en términos de x y un valor inicial y0 en un punto x0 que queremos saber cuánto vale en otros valores de x. Euler se basa en usar la pendiente de la función, la derivada, para dar pasos y estimar el valor siguiente de y. La fórmula indica que h es el tamaño del paso, o sea, cuánto avanza x en cada iteración, yn más 1 es el valor aproximado del siguiente punto, f de x de y es la pendiente, o sea, la derivada en ese punto, y xn y yn es el punto actual. Los pasos para hacer esta solución es definir la ecuación y la condición inicial, elegir el tamaño del paso h, esto va a definir a cuánto vamos a avanzar en x, y el paso 3 es aplicar la fórmula de Euler. Y esto se hace repetidamente para poder obtener y1, y2, y3 hasta el valor deseado de y que queramos. Se repite el paso anterior para cada valor de n hasta llegar al valor deseado de la variable independiente. La resolución del método de Euler se basa en un procedimiento sistemático que parte de una condición inicial conocida y avanza punto por punto usando la derivada de la función como guía. Cada paso cumple un propósito claro. Primero se establece la condición inicial que sirve como punto de partida, luego se define por el tamaño del paso de h que determina la precisión y extensión del cálculo. A partir de ahí se aplica repetidamente la fórmula que utiliza la pendiente local en la función para estimar el siguiente valor de y. Cada paso del método refleja un avance controlado a lo largo del eje X, lo que permite construir una solución numérica de forma gradual, aunque los resultados son aproximados. El método de Runge-Kutta es una familia de métodos que calculan la pendiente promedio usando varias evaluaciones intermedias de la función f. El más común es el método de cuarto orden, que aproxima la solución con alta precisión y un buen balance entre costo computacional y error. Aquí podemos ver la fórmula del método. Después el método de Newton-Raphson, aunque no es un método específico para ecuaciones diferenciales, es un algoritmo numérico para encontrar raíces de funciones no lineales. Se basa en aproximar la función mediante su tangente y actualizar iterativamente la solución usando la derivada. Aquí podemos ver también en la imagen su fórmula. El método de interpolación es un método usado para aproximar valores de una función a partir de un conjunto discreto de datos conocidos. Aunque no es un método para resolver ecuaciones diferenciales, se usa para construir funciones aproximadas que puedan integrarse o derivar numéricamente. El método de derivación numérica consiste en aproximar la derivada de una función a partir de valores discretos usando diferencias finitas, o sea, adelante, atrás o centradas. Es útil cuando solo se tienen datos discretos o se requiere comprobar resultados derivados numéricamente. El método de integración numérica es el proceso de aproximar el valor de una integral definida a partir de puntos discretos de la función. Métodos comunes incluyen el trapecio, Simpson y cuadraturas más sofisticadas. Es análogo al método de Euler en que aproxima integrales que pueden representar soluciones de ecuaciones diferenciales o áreas bajo la curva. Tenemos la fórmula de la regla del trapecio y la fórmula de la regla de Simpson.
Ahora, la solución de ecuaciones diferenciales por los métodos numéricos mediante el uso de software implica el uso de algoritmos computacionales para aproximar la solución de una ecuación diferencial en lugar de encontrar una solución analítica exacta. Esto es especialmente útil cuando las ecuaciones son complejas o no tienen soluciones analíticas conocidas. Primero se selecciona un método. Existen varios métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales como el método de Euler, el método de Roncuta y todos los que ya mencioné anteriormente. La elección del método depende de la precisión deseada y las características de la ecuación. Después es discretizar el intervalo del tiempo. El intervalo continuo en el que se define la ecuación diferencial se divide en pequeños pasos discretos. Esto crea una serie de puntos en el tiempo donde se calculará la aproximación de la solución. Después se aplicará el método numérico y se utiliza el algoritmo del método seleccionado para calcular la solución en cada punto discreto del tiempo, utilizando la solución en el punto anterior y la ecuación diferencial. Después toca representar los resultados. Los resultados, que son aproximaciones de la solución, se pueden representar gráficamente o analizar para obtener información sobre el comportamiento del sistema modelado. Los ejemplos de software mayormente utilizado y que son eficientes es MATLAB, un entorno de programación potente y versátil para el cálculo numérico, incluyendo la solución de ecuaciones diferenciales. Matemáticas, un sistema de álgebra computacional que ofrece herramientas para la solución simbólica y numérica en ecuaciones diferenciales. Python con bibliotecas, que es un lenguaje de programación versátil con potente biblioteca para análisis numérico. Y las hojas de cálculo de Excel. Las aplicaciones en la vida cotidiana y en ingeniería es que en ingeniería, economía o química muchas veces se necesita resolver ecuaciones polinómicas complejas. El uso de métodos numéricos permite encontrar soluciones aproximadas de forma eficiente y confiable, sin depender de fórmulas cerradas. Las ecuaciones trascendentes son muy comunes en física: oscilaciones, crecimiento exponencial, circuitos eléctricos, todo eso. El cálculo numérico es esencial para obtener soluciones prácticas. En sistemas de ecuaciones lineales, cuando se trabaja con muchas ecuaciones, decenas o miles, como ocurre en ingeniería, se usan métodos numéricos para resolverlos, como la eliminación de Gauss, descomposición Lu, métodos iterativos de Jacobi, Gauss y Gauss-Seidel. Esos métodos son la base de los cálculos estructurales, simulaciones eléctricas y modelos físicos. Para resolver estos sistemas manualmente sería impráctico sin métodos numéricos. Los métodos numéricos están presentes en múltiples aspectos de nuestra vida diaria, muchas veces de forma invisible pero fundamental, a través de cálculos aproximados, algoritmos y simulaciones, permitiendo resolver problemas complejos y optimizar recursos. Algunas de sus aplicaciones son los modelos meteorológicos, que utilizan ecuaciones diferenciales para simular la atmósfera. Dado que estas ecuaciones no pueden resolver analíticamente, se aplican métodos numéricos como el de Runge-Kutta y métodos iterativos. Los sistemas de navegación como GPS aplican interpolación, sistemas finales y métodos de optimización numérica para calcular las mejores rutas en tiempo real. En el campo de la biotecnología, los métodos numéricos permiten modelar y predecir o optimizar sistemas biológicos complejos, especialmente cuando los procesos involucran datos experimentales, fenómenos dinámicos y ecuaciones difíciles de resolver analíticamente. Dentro de la biotecnología aplica en bioinformática y genómica. El análisis de grandes volúmenes de datos genéticamente o proteómicos se apoya en métodos numéricos para el alineamiento de secuencias, análisis estadísticos y simulación de interacciones moleculares. También en análisis de datos experimentales, por ejemplo, cuando se recopilan datos de PCR, espectroscopía, electroforesis o pruebas enzimáticas, se aplican interpolaciones, regresión, integración numérica y derivación numérica para interpretar curvas y obtener parámetros cinéticos o bioquímicos. En conclusión, los métodos numéricos representan una solución eficaz cuando los métodos analíticos fallan o se vuelven imprácticos, permitiendo encontrar soluciones aproximadas a problemas complejos mediante algoritmos que puedan implementarse fácilmente en software. Su aplicación es fundamental en distintas áreas como física, biología, economía, ingeniería y biotecnología, ya que facilita el modelo, simulación y análisis de fenómenos reales.
Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bibliografía. Gracias.